aquel que se parece al gas noble, ¿no? Ideal porque tiene la estructura del gas noble, N2NP6, ¿no? Ahí están mis seguidores dándole me gusta a mi... Se debería decir, ¿verdad? Ya. Entonces nosotros decíamos que ventilación es el aire. Aire, nitrógeno, oxígeno, y eso es el 99% del aire. ¿Ya? Nitrógeno, oxígeno, el 99% del aire. Ya vimos cómo está, cuál es la estructura de los elementos que conforman el aire. Lo vimos con la configuración electrónica, vimos por qué reaccionaban, cuál es la estructura que tienen, cómo buscan el equilibrio, ¿verdad? Todo eso lo vimos. Entonces ahora que ya sabemos lo que es el aire y ya estamos seguros químicamente de lo que estamos hablando, entonces yo como ingeniero en prevención de riesgo me siento tranquilo de que yo sé qué es un elemento químico o un contaminante en el ambiente laboral. ¿Sí? ¿Y qué es? Neutrones, protones, electrones que se agrupan de alguna manera y buscan el equilibrio. Y eso no tiene mucho más. Ya, y ahora ¿cómo se van a comportar? Bueno, para eso existe la ley de los gases ideales. Ya sé lo que es un gas, ya sé por qué reacciona, ya sé cuándo está en equilibrio, cuándo es inofensivo o cuándo no. Y ahora tengo que ver cuál es la ley que gobierna los comportamientos en procesos industriales. ¿Ya? Y ahí sale la ley de los gases ideales. PV es igual a NRT. Eso en caldera lo mismo. Esta ley aplica en caldera y en ventilación. Entonces, PV igual a NRT. Presión por volumen es igual a la cantidad de materia por la constante universal de los gases por la temperatura. Ya, bueno, nos vamos por acá. Ahí está lo que significa cada uno de los... Ya, entonces una vez que sabemos que es PV igual a NRT, nos vamos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a gobernar? El nitrógeno y el oxígeno se va a dejar gobernar por su novia, y su novia es la ley de los gases ideales. Pero existe una constante. R es la constante universal de los gases ideales, que se desarrolla con todas las láminas hacia atrás, que no tiene sentido que nosotros las veamos, pero para un químico le explican todo la constante universal de los gases. Nosotros lo único que tenemos que saber es que existe la constante universal de los gases y que tiene 4 valores dependiendo de la metrología, o sea, del sistema de medida. Esto lo hace la metrología científica que diseña diferentes sistemas de unidades. Entonces ahora yo les puedo decir por qué existen diferentes valores de la constante universal de los gases. Es porque la metrología científica diseñó diferentes unidades. Entonces, como ya le conté el cuento del Sistema Internacional de Unidades y de la metrología, ahora usted puede decir, por eso existen 4 números, tienen diferentes unidades. ¿Ya? Entonces, va a depender del ejercicio que nosotros estemos haciendo, cuál es el valor que vamos a tomar. Lo importante acá es saber siempre que la temperatura está en grados Kelvin. Y ustedes saben que los grados Kelvin son iguales a grados Celsius más 273,15 o 273. Entonces, ¿por qué existen 4 valores de la constante universal? Porque están en diferentes unidades. Nosotros tenemos que aprender a usar. ¿Ya?
Entonces después viene el ejercicio. Ya dice qué volumen ocupan 7 moles de dióxido o dióxido. Bi o di es lo mismo. Entonces tengo los datos. Me dicen moles, 7 moles, temperatura 36 grados Celsius, presión 830 milímetros de mercurio, constante universal de los gases que vamos a ocupar. Está, fíjese que está en atmósfera en litros. Aquí en este ejercicio se tomó como atmósfera en litros esa constante universal. Y nos piden qué volumen va a ocupar. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo hago es las fórmulas. Aquí tengo las fórmulas. PV igual a NRT, constante universal de los gases. Y acá tengo la conversión de grados Kelvin, grados Celsius a grados Kelvin. Me voy acá a la presión, 830 milímetros de mercurio. Yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Método factor unitario, profe, así va a estar, ya, se fueron los milímetros de mercurio y me quedó atmósfera. Cuando hago el método factor unitario, que cuando lo vimos delante era introducción, pero aquí ya está siendo aplicado en el ejercicio, aquí yo ya estoy consciente que me dio atmósfera. Entonces, 830 por 1 dividido por 760 me da 1,92 atmósfera. 1,092. Realicé la conversión de grados Kelvin, que es igual a grados Celsius, que son 36 más 273, me dio 309 grados Kelvin. Después de esto tengo la fórmula, presión por volumen es igual a nRT, y me están preguntando por el volumen. Si me preguntan por el volumen, me voy acá, y eso es lo que me están preguntando, volumen. Por lo tanto, el que está multiplicando, que está al lado de la presión, pasa dividiendo. Entonces me queda que el volumen es igual a mol por constante universal por la temperatura partido por la presión. Reemplazo los valores, y aquí estos mol que están ahí, meto el factor unitario o no, se me dan con esos mol, me están dividiendo. La atmósfera se me va con la atmósfera, el litro de arriba no se me va a ir, porque es lo que estamos buscando, ese grado Kelvin con eso. Y me queda 162,6. Esos son los ejercicios de ecuación de gases ideales. Ecuación de gases ideales. Eso lo tienen en su... Después tenemos que una masa de hidrógeno, ¿verdad? Para una masa de hidrógeno gaseoso H2 ocupa un volumen de 180 litros en un depósito a presión de 0,9 atmósfera y una temperatura de 16. Entonces tenemos lo mismo, calculamos acá la temperatura 289 Kelvin, presión 0,9 atmósfera, constante universal en atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, un volumen de 180 litros. Y acá nos preguntaban por los moles. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo acá es esa N, aquí debería ser minúscula, la constante universal de la temperatura pasaron dividiendo PV dividido por RT. ¿Ya? Que eso es lo que está ahí. Y aparte, bueno, calculemos primero eso. Los moles reemplazamos, ¿verdad? Presión 0,9 atmósfera por volumen, 180 litros por constante universal, 0,821 atmósferas litros mol grados Kelvin, y la temperatura 289. Simplifico todo y me va a quedar en moles. Se me va la atmósfera con la atmósfera, litros con los litros, grados
Kelvin con los grados Kelvin y me queda mol. ¿Ya? Entonces, los moles que obtengo de eso son 6,829. Esa era la pregunta número A. ¿Ya? La pregunta número B es qué masa está contenida en esos 6,829 moles. Para eso nosotros utilizamos la fórmula de mol. La fórmula de mol es masa partido por el peso molecular. ¿Ya? Entonces, para conocer el peso molecular del hidrógeno, voy a la tabla periódica y me va a decir que el peso molecular del hidrógeno es 1 gramo partido por mol. Pero como es hidrógeno y el gas viene de A2, ¿cierto? Hidrógeno. Todos los gases existen de A2. 1 más 1, 2. Entonces el peso molecular de H2 son 2 gramos mol. Tomo la fórmula, a mí me interesa la masa, por lo tanto el peso molecular estaba dividiendo, pasa con la operación inversa y queda multiplicando a los moles. Entonces me queda que masa es igual a los moles, 6,829 mol, por peso molecular, que eran 2 gramos mol. Se me va mol con mol, análisis dimensional de un ingeniero, y me quedó gramos. ¿De qué? Gramos de hidrógeno. Y corresponden a 13,658. Fácil este ejercicio. No tiene ni una ciencia. Que hay que practicarlo con eso. Bueno, este de acá un poco más complicado. Ya para hacer este ejercicio dice cuántos moles de el gas helio, ¿ya?, hay en un cilindro de 8 litros cuando la presión es de 2,5 por 10 elevado a 5 newton metros cuadrados. La temperatura es de 37 grados Celsius. Cuando le indiquen a usted presión en newton metros, ahí tiene que hacer lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, Newton, aquí se introduce el concepto ingenieril de Newton. ¿Ya? En física, un Newton, aquí ya entramos en física, estábamos un poco en la química, entramos en la física. Un Newton es la unidad de fuerza. ¿Ya? Newton, unidad de fuerza, es kilogramos por masa partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Y el Joule es la unidad de trabajo. ¿Ya? Un Joule es igual a un Newton por el desplazamiento, que puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Ya? Entonces, Newton, concepto de fuerza, acá, Newton, tengo un bloque, lo empujo, como la pizarra, tiene una masa y le aplico una fuerza que es una aceleración. Eso es una fuerza. Yo puedo estar haciendo la fuerza acá y no la muevo, pero estoy ejerciendo la fuerza. Ahora, si la fuerza logra mover el bloque, o sea, la pizarra, yo hice un trabajo. Si no, solamente hice una fuerza. Entonces, cuando usted vaya al gimnasio y diga voy a hacer fuerza, en realidad está haciendo un trabajo porque mueve los pesos. No estoy haciendo fuerza, estoy haciendo trabajo. Yo hago fuerza. Trabajo no falta mucho. Ya, entonces el concepto clave acá es que un Joule es igual al newton metro. ¿Ya? Como resumen. Todo lo otro era para darle un baño cultural nomás de ingeniero. ¿Pero para qué? No me quiero bañar. Entonces, el volumen 8 litros, para usarlo con las unidades del ejercicio, se pasa a metros cúbicos. 1 metro cúbico son 1000 litros. 8 dividido en 1000, 0,08 metros cúbicos. La presión está en newton metros. La temperatura se convirtió en grados Kelvin.
peso molecular del helio, 4 gramos mol, sale de la tabla periódica. Nos preguntan por los moles y la masa. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. La presión en newton metro, bueno, ahí están los datos nuevamente, las fórmulas, que ya las conocemos, esas son las fórmulas que ocupamos, y la constante universal de los gases. Y si se fijan, en esta constante universal, la que vamos a ocupar es Joule. Cuando hablábamos recién, un Joule es igual a un Newton por metro. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, 8,31, aquí está la clave de este ejercicio. 8,31, que acá lo pusieron como 32. Joule, mol, grados Kelvin, o sea que ese Joule fue reemplazado por Newton metro, allá arriba. Entonces se puso la fuerza, o sea la presión, 2,5 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado, por el volumen, aquí está la fórmula, presión por volumen, 0,08 metros cúbicos, partido por la constante universal, 8,32 Joule, pero lo reemplazamos por newton metro, mol, grados Kelvin. Y la temperatura 310. Y ahí se me van los newton, ¿verdad? Se me dan los mol. Los mol no, ¿verdad? Vamos a simplificar los mol. Se me dan los metros, ¿verdad? Se me dan los grados Kelvin y me queda un mol. Bueno, ahí se obtienen los mol. Después, usando la fórmula, el mol es igual a masa partido por peso molecular. El peso molecular pasa multiplicando y me queda la masa. 3,1. Entonces, la única ciencia de este ejercicio, cuando la presión viene en newton metro cuadrado, es utilizar el Joule como newton metro. ¿Ya? Y esa es y eso era lo más complicado de estos ejercicios. Ya, una vez que nosotros conocemos la ley de los gases ideales, PV igual a nRT, como somos ingenieros y nos gusta experimentar, solamente en la ciencia, por favor, porque hay muchos experimentos raros. Gas ideal. Entonces, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal, bueno, estudiamos gases ideales para comprender el comportamiento del aire, nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y si es un gas ideal, cumple con la fórmula que acabamos de ver, la ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Es un gas hipotético porque no existe, sino que se comporta como gas ideal cuando obtiene el octeto. Existe una interacción molecular y una densidad baja. ¿Ya? Como es un gas ideal hipotético, no es un gas ideal real, es un gas noble. Esa es la diferencia de un gas ideal con un gas noble. El gas noble es gas noble. Argón, hidrógeno, ¿verdad? Se van hacia la estratosfera, pero el gas ideal es un gas hipotético y sólido. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio, pero como decíamos nosotros, cuando uno está pololeando con una chica guapa, o usted está pololeando con un tipo guapo, y se enamora de otro, ese equilibrio se rompe y deja de ser gas ideal. Tenían una interacción molecular estable, pero después de un año, 2 añitos, empieza a debilitar la cosa. Aparece otro y a robar el electrón. Era ideal, había equilibrio, pero cuando ese equilibrio se rompe,
Entonces cuando busque un novio o una novia, busque un gas noble. Tiene que ser una persona noble, ¿ya? No una persona ideal. Hay una diferencia. La química nos enseña eso. Bueno, entonces esto, aparte de hacer eso, todo lo que hemos hablado, cumple 3 leyes. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y Gay-Luxor. Entonces, sí, Mariotte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como ingenieros? Vamos a tomar la ecuación de los gases ideales y vamos a empezar a dejar algunos valores constantes, ¿ya? Y al hacer esas variables constantes salen otras leyes que se derivan de la ley de los gases ideales. Entonces, la ley de Boyle quiere decir que tenemos, vamos a borrar, entonces tenemos que PV igual a NRT. Esto que está acá es constante, la constante universal de los gases ideales. Como nosotros somos ingenieros, yo no hablo como prevencionista, ahora estamos hablando entre ingenieros. Método, el factor, método científico. Tengo una hipótesis, empiezo a hacer pruebas. Y aquí salen estas leyes. ¿Ya? Mentalidad ingenieril. Empiezo a testear. Y digo, voy a sugerir ahora tener la cantidad de moles constante y la temperatura constante. Entonces yo, como soy ingeniero, digo, tengo una constante, la multiplico por una constante y por otra constante. Entonces me va a quedar todo esto constante. Entonces tengo P por B es igual a una constante. Y puedo decir, esto está en un estado 1 del tiempo. ¿Ya? O sea, hoy día. En un año más voy a ver un estado 2, que en un tiempo diferente. Por ahí la otra vez estaba viendo yo un poco a un sacerdote que habla, que leí un libro angelical últimamente. No, de verdad. Entonces se dice que los humanos viven en el tiempo, pero los ángeles se suponía que no. Pero este sacerdote, bueno, la teología dice que existe un tiempo también en la eternidad que se llama el Evo. Y el tipo explicaba muy sabiamente, decía, el tiempo que ellos tienen no se mide con reloj, se mide en diferentes acciones. Y es lógico, porque si tú estás acá y hoy día hiciste una acción que tiene una consecuencia, eso marca una diferencia de tiempo, porque esta acción que tú haces hoy día va a arrastrar consecuencias en un tiempo diferente, aunque tú eres eterno, pero hay un tiempo. Eso es el ego. ¿Ya? Acá también, este es tiempo humano. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, al igual que lo que acabo de explicar, hay un tiempo. Entonces, en un tiempo 1 voy a tener una presión y un volumen. Fíjese, aquí tengo presión 1 y presión 2. ¿Ya? Entonces tengo el volumen 1, que tiene el peso 1, que son variables. Fíjese que solamente esto es constante, pero lo que está variando es el peso y el volumen. Ahí tengo que varió el peso respecto al estado 2 y varió el volumen respecto del estado 2. Pero estamos hablando de que todo lo demás es constante. Entonces yo puedo decir después que como ambos son iguales a la constante y es la misma constante, igualo la ecuación por la constante. Esta constante es igual, por lo tanto
puedo decir que PB1 es igual a PB2. Y después, dependiendo de los datos, yo puedo ir despejando que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 partido por volumen 1. Y puedo ir despejando la fórmula como yo quiera. Pero nace de el método científico donde yo digo, voy a tomar la ecuación de los gases ideales y voy a hacer constantes ciertas variables y después voy a ver el paso del tiempo. ¿Qué pasa en el estado 1 respecto del estado 2? Y después puedo ir despejando la variable. Lo mismo para la ley de Charles. ¿Sí? Pero ahora lo que queda constante son los moles y la presión. Entonces me va a quedar como volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2. ¿Ya? Entonces tenemos que, si el gas, el que está contaminando nuestro ambiente, tiene una presión constante, fíjese, pero varía el volumen y varía la temperatura. Si yo varío la temperatura, la atracción molecular, los electrones, se mueven más rápido, por lo tanto necesitan más espacio, por eso que aumenta el volumen entre ambos. ¿Ya? Entonces se produce esta ley que es volumen 1 partido por temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por temperatura 2. Ley de Charles. Y la ley de Gay-Lussac también somete la presión y el volumen constante. Entonces dice que presión 1 partido por temperatura 1 es igual a presión 2 partido por temperatura 2. Entonces aquí lo que vemos es que tiene una atmósfera de presión y tiene una temperatura. Aquí se aprecia como hielo, pero a una mayor presión ocupan un menor volumen, por lo tanto chocan. ¿Ya? Y se produce una temperatura mayor. Bueno, y ahí tenemos el resumen de las tres leyes y tenemos también el concepto de mol, cantidad de sustancia. ¿Ya? ¿Qué es una cantidad de sustancia? Bueno, explicamos antiguamente, cuando usted va a comprar cigarrillos, por lo general compra una cajetilla. Y la cajetilla se vende de 12 o 24. 20. De 20. Y las bandejas de huevo, ¿de cuánto? 20 y 30. 20 y 30. Y 12. El concepto de mol o el concepto de materia es el mismo concepto de una cajetilla de cigarro o el concepto de una bandeja de huevo. Usted compra un paquete de algo, pero en este caso, ¿qué estamos comprando? Ya lo vimos, que todo está compuesto de protones, neutrones, electrones y átomos. Entonces, el mol es una cajetilla de cigarro que en vez de cigarros tiene átomos, neutrones, protones, electrones. ¿Qué cantidad? La cantidad igual a el número de Avogadro. Entonces es una cajetilla que tiene una cantidad de neutrones, protones y neutrones igual al número de Avogadro. Y el número de Avogadro está definido como 6,023 por 10 elevado a 23, o sea, muchos millones de partículas. Eso es masa. Es un mol, y un mol tiene todas esas partículas de todas esas especies que vimos, neutrones, protones, electrones. Esos son los conceptos. Y eso es lo que necesitas saber para hacer los ejercicios. O sea, conocer lo que es un mol, y un mol es cantidad de sustancia, igual al número de Avogadro, que es este que está acá, y las tres leyes que están allá. Y ahí vienen estos ejercicios, y ya estamos llegando al final ya de la prueba. Está súper fácil. Bien. En cuanto vimos toda la materia, lo vimos
Una hora. Una horita. Fácil. O sea, llega a la casa y a una hora estoy listo para la cosa. Fácil. Bueno, y acá dice qué cantidad de sustancias yo lo proyecté, ¿no es cierto? Entonces usted llega a la casa, abre un Excel, toma esto, bueno, los que vinieron ya saben. Copiar, lo pega en un Excel y lo agranda. Y ahí está hecho. Y dice, disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos con 34 gramos de amoníaco, NH3, y yo hice el de volumen variable. Contiene no, este es el que entra, pero es difícil. Ya, lo que pasa es que acá se le va a ingresar más volumen, ¿ya? Entonces tiene los gramos 1 y después se le agregan 68 gramos, ¿cierto? Entonces nos dicen que la presión, fíjese, la constante es constante y la temperatura es constante, por lo tanto nos queda que volumen partido por los moles es igual a la constante. Este es el ejercicio más complicado de los que están arriba. Los otros lo hicimos y bueno, tienen que pedirse a los compañeros, pero este es el difícil. Entonces, dejamos constante presión, la constante local y la temperatura. Entonces despejamos la constante allá y nos queda volumen partido por moles en el estado 1, en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Entonces aquí nos están preguntando vamos a leer la pregunta. Este es el último. Ese es muy fácil, Estamos viendo el número 4. ¿Ya? Disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 50 centímetros cúbicos. 500. 500. Y contiene 34 gramos de amoníaco. Se mantienen constantes la presión y la temperatura, pero después se introducen 68 gramos más de amoníaco. ¿Ya? ¿Qué volumen presentará finalmente el recipiente? Si introducimos más gas. Y nos dan los pesos atómicos del nitrógeno 14 y del hidrógeno 1. ¿Ya? Conociendo eso. Son tres hidrógenos. Profe, cuando usted selecciona con la herramienta de recorte, ¿Sí? ya le da el copiar automáticamente. Puede llegar y darle pegar. Ya, después puede pegarnos. Ya, ahí está. Entonces tenemos los datos. Volumen 500 centímetros cúbicos, gas en el estado 1, 34 gramos. En el
estado 2 le vamos a agregar 68, lo cual quiere decir que los gramos en el estado 2 no son 68, son lo que estaba inicial más lo que agregamos, ¿verdad? Ya, entonces, fíjense acá. Entonces, nosotros nos están pidiendo el volumen, volumen 2. Volumen 1 son 500 centímetros cúbicos. Entonces nos faltan los moles. Para calcular los moles, tengo que ocupar la masa, que son 34 gramos, fíjense, masa, 34 gramos. Bueno, acá está el peso molecular del amoníaco, NH3. Esa es la fórmula de amoníaco, NH3. Peso molecular del nitrógeno, 14. El amoníaco tiene 3 hidrógenos, 1 por 3 son 3. 14 más 3, 17. El peso molecular del amoníaco es 17 gramos mol. ¿Ya? Cuando tengo los moles del estado 1, este es el estado 1, ¿cierto? Sí. Entonces nos vamos a calcular los moles del estado 1, son 34 gramos partido por el peso molecular, 34 partido por 17, análisis dimensional ahí, acuérdense, método del factor unitario, todo eso lo que está ahí ya lo vimos. Método del factor unitario, análisis dimensional, usted va a tachar así como sale ahí. El profe va a decir, ingenieros, ¿aplicaron método del factor unitario? Sí, ahí está, clarito. Me quedó mol. Yo digo, vio que era mol y aplicó método del factor unitario. Eso me interesa más que el número, más que sea 2 mol. Lo que me interesa es ver que aplicó método del factor unitario, hizo análisis dimensional y concluyó que eran 2 mol. Entonces ahí tengo volumen 1, ya lo tengo, 500 centímetros cúbicos y molaridad 1. Los moles 1, 2 mol. Entonces ahora voy al estado 2. ¿Qué pasa en el estado 2? Bueno, tenía inicialmente 34 gramos, pero ahora le agregué 68 gramos más. Entonces los gramos del segundo estado son 102 gramos. Es el mismo peso molecular, 102 partido por 17 me da 6 mol. ¿Correcto? Después voy a la fórmula que deduje. El volumen 1 partido por los moles 1 es igual al volumen 2 partido por los moles 2. Lo que me están preguntando es volumen 2, por lo tanto el que está dividiendo, que son los moles 2, pasa a multiplicarlo. Volumen 1 por moles 2 partido por moles 1 y me da 500 por 6 mol dividido de 2 mol. Se me van los moles, meto el factor unitario nuevamente, ¿verdad? Se me van los moles y me queda centímetros cúbicos. Y son 1500. Fácil. Súper fácil. Fácil. Y está hecho algo. ¿Qué más puedo hacer yo que habérselo dado? Vamos al otro edificio. Este es difícil, ¿no? A ver. Ya, fíjese acá. Lo único que tiene de diferente esto son las condiciones normales. El ejercicio 5 dice, un gas ocupa 2 litros en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa a 2 atmósferas y 50 centímetros cúbicos? 50 grados Celsius. ¿Ya? Pero bueno, condiciones normales, bueno, cuando se habla de condiciones normales es libre de vibraciones. O sea, usted no puede medir cuando hay un terremoto, ¿verdad? La medida le va a salir como una... Cuando hay viento tampoco, ¿ya? Pues si está con una balanza y le está soplando el plato, no le va a dar el peso exacto. Y a una presión de 1 atmósfera, o sea, al nivel del mar,
Esas son condiciones normales. Y a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aquí cuando yo dije 293 grados Kelvin son 20 más 273. Son 293, o sea, 20 grados Celsius. Condiciones normales en temperatura son 20 grados Celsius. ¿Ya? Aquí, en vez de 273, son 293. Si lo convirtió a Kelvin. O sea, a Kelvin. Entonces, lo único que tienen que saber para hacer el ejercicio 2 es, profe, ¿qué son condiciones normales? Me está hablando de 20 grados Celsius, una atmósfera libre de vibraciones y sin corrientes de... Eso es lo único que tienen que saber. Y ahí está hecho el ejercicio, pero en vez de 293, cuando haga la conversión, 273,15 más 20 son 293. Entonces aquí tiene que cambiar eso. Ahí está hecho. Lo único que, insisto, este ejercicio lo único que tiene que saber es condiciones normales. ¿Ya? Y después despejar. Y el último ejercicio nos vamos. El último nos vamos. Ya, condiciones normales los vimos. Este de acá es... Bueno, este otro ejercicio que tiene interesante, el número 6. Un recipiente cerrado, 2 litros, contiene oxígeno a 200 grados Celsius y 2 atmósferas. Calcule los gramos de oxígeno y las moléculas de oxígeno. ¿Ya? La pregunta B es cómo la complicamos. Las moléculas de oxígeno. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos el peso molecular del oxígeno. El oxígeno viene en 2 oxígenos, ¿verdad? O2. Pesa 16 gramos mol, como son 2 son 32. Los moles es igual a los gramos, que los tenemos. ¿Cuál es el peso molecular? ¿Verdad? Y tenemos que, bueno, calculamos los moles, ya lo hicimos. Después sacamos los gramos. Y después nos dicen que cuántas partículas están en esos moles. ¿Ya? Nosotros calculamos acá que con los datos originales teníamos 0,10 mol. Y nos dicen cuántas partículas hay en 0,10 mol. Ahí ocupamos el número de Avogadro. ¿Ya? El número de Avogadro dice que en un mol hay 6,023 por 10 40 a 23 partículas. ¿Qué partículas? Átomos, iones, electrones, protones, de todo. Mol se da con mol y me queda partículas. Multiplico 0,10 por eso, le va a quitar un 1 al 23 y queda en 22 partículas de oxígeno. Y eso, ¿qué más? Y eso era todo. ¿Qué más fácil? Profe, ¿qué les parecía? ¿Está fácil? ¿No? Y ya la dicen. Siempre se ausente.